Señor presidente, sinceramente, señora ministra, no soy capaz de adivinar la utilidad de esta comparecencia, salvo que no sea para ofrecerle a usted una nueva plataforma con la que convencernos de la potencialidad política que tiene la manipulación de la realidad y la utilización continua de las falsedades. Solo eso creo que justifica para usted, que no para la ciudadanía, su comparecencia. Ustedes se han negado a comparecer en tiempo útil para el Pacto de Toledo. Se lo hemos pedido insistentemente todos los grupos del Pacto de Toledo y el Partido Popular y el Gobierno ha bloqueado su comparecencia cuando esa comparecencia era útil, negando su comparecencia y diciendo que lo harían cuando tuvieran una propuesta concreta para ofrecernos. Y cuando la han tenido, nos la han impuesto sin posibilidad de hablar. Este es el enésimo desprecio del Pacto de Toledo. Llevan toda la legislatura ninguneándolo y, como con otras cosas, cuando más lo ningunean, más lo citan. Y además es incomprensible, porque acabamos de vivir la experiencia de que cuando existe diálogo, ese diálogo es útil y da resultado. Por ejemplo, el acuerdo en relación a la nueva regulación del contrato a tiempo parcial. ¿Por qué ese empecinamiento, pues, de ustedes en negar el diálogo? Están convirtiendo lo que es el Pacto de Toledo, como dice mi amigo Gaspar Llamazares, esto no es el Pacto de Toledo, esto es el Observatorio de los Atropellos, que es otra cosa distinta. Nadie en esta sala le ha negado la realidad, pero ustedes están manipulando y confundiendo a la opinión pública. La seguridad social tiene dos retos de naturaleza y causas distintas. Uno a medio largo plazo, que es el reto demográfico en el horizonte 2027-2040, que sí que viene determinado por un aumento del gasto previsto. Y otro, un reto más inminente, encima de la mesa, urgente, importante, nadie se lo nega, que no tiene que ver con un incremento de gastos, sino con una caída de los ingresos que no se resuelve con su recorte de derechos, porque solo es posible resolverlo acabando y dándole la vuelta a la política económica de su Gobierno. Y ustedes lo están confundiendo para manipular a la opinión pública y dar así supuesta legitimidad en el miedo, en el pánico que generan a sus medidas de recorte de derechos. Esta comisión ha escuchado a organizaciones sindicales y empresariales, a expertos que han dicho cosas distintas y alternativas a los expertos del Gobierno. Han aparecido datos muy importantes y alternativas que se lo quiero recordar, señora ministra. España gasta poco en pensiones, el 10,2% del PIB frente a la media del 13,5%. E incluso en el horizonte de más crecimiento de nuestro gasto, nunca vamos a superar la media de la Unión Europea. Nuestro problema no es de exceso de gasto, sino de falta de ingresos. Nuestro gasto en pensiones se ha reducido en su volumen, en el ritmo de crecimiento, mucho en los últimos años. Por lo tanto, existe posibilidad de actuar de otra manera distinta. Y se han planteado múltiples propuestas que ustedes se niegan a escuchar. Se lo hemos dicho a los interlocutores sociales, se lo han dicho los interlocutores sociales, se lo hemos dicho nosotros. Ustedes, en cambio, vienen aquí y lo primero que dicen es: nosotros nos comprometemos con el sistema público. En otra de las cosas que dicen una cosa para hacer lo contrario. Es verdad, han cambiado su estrategia. En la ofensiva de los años 80, 90 y principios de los 2000, de los lobbies financieros y sus representantes políticos, la ofensiva contra el sistema público era directa. El sistema público no aguanta, sustituyamos por el sistema de capitalización. Como la crisis ha demostrado que los sistemas de capitalización son profundamente más sensibles a las crisis, ustedes han utilizado la estrategia más inteligente, la del caballo de Troya. Coloquemos la cultura de los sistemas de capitalización en la propia naturaleza del sistema público y eso, y no es otra cosa, su fórmula del cálculo del factor de sostenibilidad. Colocar el elemento de la individualización, de que cada palo aguante su vela, de que si vas a vivir más te lo vas a tener que pagar tú, con menos pensión, en ese factor de sostenibilidad. Pero por si fuera poco, en materia de revalorización de pensiones, han conseguido ustedes hacernos ver, o quieren hacernos ver, que su propuesta supone el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Señora ministra, ustedes están sustituyendo un sistema, el actual, que está basado en un derecho reconocido por ley, que tiene como objetivo, y lo ha acreditado, garantizar el poder adquisitivo, que es con una fórmula cierta y sencilla, que mi madre, pensionista de pensión mínima, puede saber cada año lo que le van a subir de pensión en la cantidad contante y sonante con el sistema actual. Que además es falso que sea inflacionista,
porque se calcula sobre inflación pasada y no prevista. Y si es inflacionista no es por sistema, sino en todo caso por problemas del IPC que tienen muy poco que ver con el tema de los pensionistas. Y ustedes sustituyen ese sistema por otro, que hace desaparecer el derecho, con una fórmula que es opaca, que dota al gobierno de turno de total arbitrariedad en la determinación del resultado. Ustedes deciden el resultado y luego deciden qué factores hay que incorporar para que ese resultado dé lo que ustedes quieren. Que provoca una pérdida de poder adquisitivo y que, por cierto, señora ministra, va a ser profundamente procíclico, porque subir las pensiones poquísimo, pero subirlas más de lo que sube el poder, más de lo que sube el IPC en momentos de crecimiento económico es procíclico, pero bajarlas cuando la economía está en deterioro lo es también. Y lo vemos en estos momentos. ¿Cuántas familias, cuántos pensionistas están aguantando en estos momentos a sus familias, hijos y nietos? Si usted deteriora ese poder adquisitivo, les perjudica a ellos, pero además le está haciendo un flaco favor a la economía. Coinciden ustedes en sus políticas suicidas de alimentar la recesión. Su propuesta, señora ministra, es de falsa revalorización, condena a los pensionistas a perpetuidad, a la pérdida de poder adquisitivo. Se le han dado todos los datos, pero usted es sorda, o se lo hace. Si se hubiera aplicado su fórmula en el 2011 y 2012, la pérdida de poder adquisitivo sería de 5 o 3 puntos. Y tardaríamos un mínimo de 21 años de bonanza económica, con superávit de las cuentas de la sociedad, en poder recuperar esa pérdida de 2 años. 21 años para recuperar 2. Por cada punto de pérdida de poder adquisitivo se tardan 4 años de bonanza económica en recuperarlo. Eso sin contar lo que le acaba de decir el señor Anchuelo en relación a si se cumplen las previsiones de inflación del 2% previstas en estos momentos en la Unión Europea. Eso se convierte en, porque cada 2 puntos de poder adquisitivo perdidos, 8 años de recuperación. Ni tan siquiera se han preocupado ustedes de establecer un tipo de mecanismo que, aunque fuera desde la perspectiva de los ciclos de 5 años, hiciera que al final de esos 5 años de verdad hubiera mantenimiento de poder adquisitivo. Entonces, a lo mejor sería algo creíble lo que usted nos está diciendo. Algo, digo, pero ni tan siquiera eso. Es falso que su fórmula garantice el futuro. No lo garantiza, señora ministra, también eso es falso. Porque si continúan cayendo los ingresos al ritmo que están cayendo, fruto de su suicida política económica que deprime la economía, ni esta ni ninguna fórmula va a funcionar. Y el Gobierno de aquí 2 días nos va a venir diciendo que también establece un estado de excepción en la fórmula actualmente establecida. Porque el problema no es reducir los pagos en pensiones y en revalorización, sino en garantizar los ingresos. Señora ministra, a ver si nos entendemos. Porque usted ha decidido situar en estado de excepción las reglas básicas de las matemáticas y de la economía. Ya no existen para usted. O sea, vamos a ver. ¿Nos ponemos de acuerdo, usted y el resto de ciudadanos de este país, que si la inflación sube un 1,5% y las pensiones un 0,25%, las pensiones no suben, sino bajan en términos reales? Porque si no nos ponemos de acuerdo con eso, la verdad es que disolvamos esta comisión y disolvamos ya el Congreso y, si me permiten, disolvamos el sentido común y lo sustituyamos por el sentido Báñez, que es otra cosa completamente contraria y contrapuesta al sentido común. Y, por favor, deje de manipular a los jóvenes, deje de manipularlos, deje de utilizarlos contra sus padres y sus abuelos, generándole miedo y convirtiéndoles, que lo están intentando, como la punta de lanza de sus políticas. Lo que pone en riesgo las pensiones de los jóvenes en el futuro no son los derechos de sus padres y sus abuelos. No es castigando a sus padres y a sus abuelos como se garantizan los derechos de los jóvenes. Lo que pone en riesgo las pensiones de los jóvenes del futuro es que ustedes les han condenado a paro y precariedad y en un sistema contributivo sin trabajar y trabajando con contratos precarios. Por mucho dinero que hubiera de aquí 30 años, cuando ellos dejen de ser jóvenes, ellos no cobrarían nada, porque en un sistema contributivo se cobre en función de lo que se cotiza. Ustedes les han condenado a no trabajar y a cotizar precariamente, por lo tanto, los enemigos de los jóvenes no son sus padres y sus abuelos, son ustedes. Señora ministra, se lo hemos dicho varias veces, se han quedado ustedes solos. Es verdad, confortablemente, con una mayoría absoluta, que consiguieron un día y que disparan con ráfagas durante 4 años. Pero eso no les legitima para hacer cualquier barbaridad durante 4 años. Eso es la antítesis de la democracia.
tenían que hacer ustedes referencia al informe del CES. No lo hemos escuchado en ninguna cita. Es curioso, el único informe preceptivo en este caso, y usted no lo cita. No lo cita por una cuestión evidente. El CES les dice que han incumplido las reglas del diálogo social y político que han establecido este país durante muchos años. El CES les dice que su fórmula provoca una irreversible pérdida de poder adquisitivo. El CES les dice que hay alternativas y se lo dicen... Tiene que ir terminando. Termino. Y se lo dicen los sindicatos y los empresarios al unísono. Ha conseguido usted lo que parecía imposible, poner de acuerdo a los sindicatos y empresarios de este país contra sus propuestas, y a pesar de eso usted dice que los que estamos equivocados somos todos los demás. Termino, señora ministra. Las cosas tienen su lógica y la ciudadanía debe saber por qué hacen ustedes esto. Llevan años intentando los lobbies financieros reducir el tamaño del sistema público de pensiones, y las crisis siempre son una oportunidad. ¿Para qué? Para dejar espacio de crecimiento a los sistemas de capitalización. Y ustedes han decidido que la crisis les da su oportunidad. Ahora o nunca, están gritando ustedes y los lobbies financieros. Segunda cuestión. Sustituyen la voluntad política del Parlamento en relación a la revalorización de las pensiones por una fórmula supuestamente técnica que sustituye la política por la tecnocracia. Y, por último, hacerlo ahora por urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué no esperar a que fructifique el diálogo social? Por una sola razón. Tienen ustedes un compromiso con la Troika y demuestran que España es un país intervenido por la Troika y su gobierno, el gobierno del Partido Popular, está en libertad condicional. Esa es la única explicación sensata.